El micro. Digo ya. Hola. Hola, hola. Sí. Hola. Sí, el mic para habláis las dos. Vale. Pues empezamos. Muchas gracias por venir. Un día tan soleado como hoy y con temperaturas anómalas para el tiempo en el que estamos, para ser marzo, según leí otro día. Así que nada, gracias por venir. Sí, porque es así tan ganas de estar en el parque, ¿no? Pero bueno, así que hay que estar aquí en torno a un libro que hemos publicado, y bueno, del que vamos a hablar hoy, ¿no? Con Ana Rujas y con Lucía, la autora, Lucía Carballal, es para agradecer. Así que ya os agradezco que hayáis atravesado Madrid para venir para acá. Pues estamos con un libro que es el segundo libro que publicamos en La Uña Rota, de Lucía Carballal. El primero creo que fue hace ya un año y pico, ¿no? Fue como en julio del 21, ¿no? Julio del año 21, que fue un libro que se titula Las Últimas y que recogía las 5 últimas obras que había escrito, las últimas 5 ficciones que había escrito Lucía. Ya había pasado un tiempo y ya cuando me dijo que iba a estrenar nueva obra, encargo del CDN, etcétera, empezamos a gestar la publicación de Los Pálidos. Bueno, todo el libro tiene un proceso de trabajo que en el mundo del teatro varía con respecto a publicar una novela o un libro de poesía, de ensayo, etcétera, ¿no? De cocina, etcétera. El caso de un libro de teatro es diferente, sobre todo porque muchas veces está ligado a un proceso, que es el proceso de los ensayos, el proceso de, digamos, la encarnación del texto en actores y actrices, ¿no? En intérpretes, ¿no? Y en un escenario, en un espacio escénico, etcétera. Para este libro decidimos acompañar el texto. Si ven las últimas, contamos con un prólogo de Elena Medel. En esta ocasión, hablándolo con Lucía, ¿no? Surgió la posibilidad de introducir una carta, una correspondencia, mejor dicho, 2 cartas. 2 cartas que te hacen introducirte en el texto de una forma peculiar. Sobre todo porque lo que se habla en esas cartas es de cómo encarnar un personaje, cómo enfocar un personaje. Y esa correspondencia es entre un actor de la obra, que se llama Israel Elejalde, ¿no? Y la propia autora, a partir de una carta que Lucía le manda a Israel y la respuesta de Israel a Lucía. Yo creo que es un comienzo valiente porque es entrar en un círculo donde se habla de temas personales y que de alguna forma también da pistas sobre lo que luego va a venir. Y eso que luego va a venir, que es el texto en sí, está, digamos, en ese texto sobrevuela, ¿no? Todo el rato la cuestión que en esas 2 cartas se palpita y se trata, ¿no? Que es el personaje de Jacobo. Y digamos que el personaje de Jacobo empieza ahí, ¿no? Una vez que Israel expone sus dudas al respecto, sus miedos, y se abre hacia esos miedos, esas dudas, a partir de las confesiones que la propia Lucía le transmite a Israel Elejalde. Aparte de esta correspondencia, también decidimos acompañar el texto de otro texto, un paratexto que llaman, ¿no? Que se llama en el mundo de la edición, que es el epílogo que firma Ana Rujas, aquí presente, y muchas gracias también por venir. Y Ana Rujas, que es, ahora hablaremos más de ella, y Lucía hablará también de ella, y bueno, ya entraremos más en esto. Se ha hecho célebre, muy conocida por una serie que acaba de estrenar su segunda temporada, que se llama Cardo. Y digamos que también es una persona que coincide con Lucía en que ambas están relacionadas con el mundo audiovisual. Por eso que considerábamos que era importante también, en este caso, como qué persona podría hablar de la obra desde ese lado. Y bueno, la propia Lucía habló de Ana Rujas. Entonces nos pusimos en contacto con ella y desde el principio se mostró entusiasmada con la idea de escribir un texto, ¿no? Que dialogara con Los Pálidos. Y aquí estamos, después de haberlo publicado. Y después de haberse estrenado, porque esta obra se terminó de mover, ¿no? Digamos, claro, la palabra función tiene que funcionar, ¿no? Se podría decir... Nunca he sabido por qué se llama función la función. Porque funciona, ¿no? O no. O no funciona. Pero bueno, funciona aunque sea mal, quiero decir. O aunque sea bien. Ha estado funcionando, entre comillas, ¿no? Ha estado, digamos, haciéndose
encarnándose en un escenario durante casi un mes y medio, y justo la última función, la última vez que se pudo ver en Madrid hasta ahora, hasta el momento, hasta esta fecha, fue el pasado domingo. Y bueno, quería adelantar una sorpresa, pero no voy a decir nada de momento. Que sea cuando suceda la sorpresa, suceda la sorpresa. Pero es algo que tú sabes y yo no. Tú sí lo sabes también. Ah, no sé qué es. Pues... Que no caigas ahora no quiere decir que no lo sepas. Vale, me estoy preocupando. No hay nada, lo sabes de sobra. Pero bueno, no es que iba a decirlo, pero me he frenado. Y... Bueno, doy paso antes de entrar en esto. Antes de entrar en materia, quería agradecer a Librería Rafael Alberti una vez más que nos haya, y a Lola que está ahí grabando para Instagram, que nos haya ofrecido este espacio tan maravilloso para presentar el libro. Están rodeado de libros y de Alianza Editorial con sus portadas clásicas, ¿no? Que siempre creo que es inspirador. Así que bueno, antes voy a dejar que ellas hablan antes de empezar a hablar del libro, que hablan un poco ellas y ahora preguntaré cosas. Sí. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Me hace ilusión. A ver, muchas cosas. ¿Por dónde empiezo? Primero, gracias a la librería. Es la segunda vez que estoy aquí y me hace mucha ilusión. Gracias, Carlos. Segundo libro. Esto ya es una relación estable. Además, el libro anterior es Las Últimas, que es una recopilación de varias obras, y esta es la primera vez que es esta, y la sensación es bastante distinta. Querría dar las gracias a Ana por estar aquí, porque antes estábamos hablando de lo que vamos a hablar hoy, y le decía, ya sé lo que quiero decir, porque tenía ganas de decir algo sobre lo que significa esta mujer para mí, porque es una persona muy, muy inspiradora, creo que por muchos más motivos de los que conoces o sabes. La obra tiene que ver con mi experiencia en el mundo audiovisual, no solo, pero también, y con un momento en el que tenía muchas preguntas y me hacía muchas preguntas sobre qué lugar puede tener lo que es estrictamente creativo o la parte más artística, más puramente narrativa, o sea, la escritura en sí, qué lugar podría tener en un sector que es tan empresarial al final como la tele, ¿no? Y estaba un poco deprimida al respecto. Y Ana, me parece que con lo que habéis hecho con la serie con Cardo, no sé si sois conscientes de hasta qué punto habéis demostrado que se puede hacer algo que sigue siendo genuino, que sigue siendo personal, que puedes ver a la gente que está detrás haciéndolo, y lo importante que es para toda una generación de autoras, además, tener esa referencia, ¿no? Entonces, aunque luego cuando nos ponemos a hablar, luego siempre acabamos diciendo pero no es tan fácil, pero no es tan idílico realmente, pero ya es tanto el camino conquistado que es brutal. Y entonces me encanta que ella acompañe el libro, la obra. Por otro lado, cuando yo le pasé el texto, recuerdo que pensaba que a lo mejor íbamos a hablar mucho tú y yo del personaje de María. Ahora vamos a hablar más de eso, porque es la que se parece más a nosotras, porque es una mujer joven, porque es una mujer que llega a la creación de televisión viniendo desde otros territorios, y acabamos hablando mucho más del personaje de Jacobo, que de alguna manera representa esa fuerza más antagonista, el tipo mayor que tiene 50 años, que representa la masculinidad que de alguna manera domina todo ese sector. Y ese diálogo que hemos tenido en torno al personaje de María y al personaje de Jacobo ha sido también bonito. Y de hecho, para mí era importante que a Ana le gustara la obra antes de estrenarla, porque para mí era una especie de aval. Y pensaba, yo tenía un poco de miedo de que pudiese parecer una obra conservadora en algunos sentidos, y el hecho de que tú, a quien identifico con lo contrario, ¿no? Algo conservador, que la entendieras, que te gustara, me tranquilizó muchísimo. O sea, me sentía como si me hubieras, no sé, como si dijeras,
entiendo lo que has querido hacer, ¿no? O sea, no te voy a... no voy a ponerte una etiqueta de algo que no es, ¿no? Y eso me gustó y eso me acompañó mucho también. Vamos a... Es que hablo mucho. Hay que... Sí, sí. Es que empiezo a hablar, ¿no? Vamos a hacer la primera. Hago primera pregunta, primer asunto. Veramos. En esta obra yo creo que hay varios mundos que colisionan y que conviven entre sí. Yo creo que uno de los aciertos que tiene, son muchos los que tiene este texto, esta obra, es que Lucía, digamos, construye personajes que enseguida se nos hace reconocibles, esos personajes, de alguna forma enseguida nos suenan, ha reconocido a alguien así, con parecido, ¿no? Usa estereotipos, pero al mismo tiempo boicotea esos estereotipos, pero se nos hace reconocibles esos personajes. Y los sitúa en un momento de tensión, un momento de crisis que ocurre, ¿no? Una crisis, en medio de esa crisis que con el tiempo, según se va leyendo, según vas viendo la obra o leyendo, según estés frente a un libro o en el teatro, se va convirtiendo esa tensión en un avispero. Y ahí de repente cada uno tiene que saber cómo librar su batalla dentro, con sus armas, dentro de ese avispero, ¿no? Y unos van ganando, otros van perdiendo, unos se van como desgastando, otros se van como reforzando, dependiendo un poco de la situación de la que se habla en ese momento en el texto. Y dice que había varios mundos, y entre ellos uno es el laboral. Hay una otra obra de Lucía que se llama Los Temporales, que también transcurre en el mundo laboral, ¿no? Y esta, digamos, que es la segunda obra claramente, explícitamente, que transcurre en el mundo laboral, con las tensiones típicas que hay en el mundo laboral, de competitividad, de inseguridad, de convivencia, etcétera, que se da en lo que es una oficina, o en este caso, una sala de guiones. Un writer's room, ¿no? También se llama así, ¿no? En inglés. Bueno. Y está el mundo laboral, está el mundo también, el mundo, digamos, que tiene que ver con el mundo de la ficción, que es lo que se fabrica dentro de esa sala de guión, se fabrica ficción, y luego está el mundo social. El mundo social, sin embargo, transcurre fuera de ahí. Nos llegan ecos durante la lectura, durante la obra de teatro, van llegando ecos de lo que pasa fuera, y lo que pasa fuera, que eso me recuerda a una obra de Pinter, que se llama, ahora no me acuerdo, La fiesta, o así, cumpleaños, la fiesta, o así, donde fuera hay una marabunta montada, un jaleo enorme montado, ¿no? Hay un montón de gente cabreada y manifestándose. En este caso también hay un montón de gente cabreada con el final de una serie. No voy a contar nada que no se lea en las primeras 2 páginas. En el final de una serie que ha tenido un éxito tremendo, que se llama Las chicas del voleibol, o hijas del voleibol. Hijas del voleibol. Y una serie que ha sido la sensación, ¿no? Que ha sido seguidísima por mucha gente, y cuyo último capítulo ha enfadado a toda la legión de fans que tienen, ¿no? Entonces, digamos, eso ha generado incluso que en las redes sociales, ¿no? Se generen debates encarnizados, ¿no? En ese momento empieza la obra, están ahí los guionistas, digamos, refugiándose del chaparrón que les está cayendo encima, ¿no? Y entre ellos un personaje que es Jacobo. Jacobo, que vertebra gran parte de la obra, junto con María, que es la personaje nueva que entra a trabajar en la sala de guión. En el mundo laboral y el mundo social, que tiene que ver con las redes sociales, de repente aquí hay ya temas que se van como combinando, porque la ficción tiene que ver mucho que ver con las redes sociales, de alguna forma. Quiero decir, uno cuenta su vida como le da la gana en sus redes sociales. Quien tenga cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde sea, no sé las redes hay, pues quien tenga una cuenta allí de buena forma y se quiera exponer, va contando su vida, ¿no? en esa red, va contando lo que le gusta, lo que no le gusta, lo contento que está, lo frustrado que está, lo cabreado que está, lo indignado que está, etcétera, ¿no? Pero de alguna forma está haciendo ficción con su vida. Muchas veces ya sabemos la diferencia que hay entre lo que se ve y lo que pasa. Eso tiene que ver también con el tema de la ficción que se fabrica, ¿no? Entre estas personas que son conscientes de la responsabilidad que tienen a la hora de crear ficciones. Bueno, y ahí entra María. ¿Quieres hablarnos un poco de ese momento, cómo se te ocurrió? Ese momento de introducir en esa... Esta mujer que llega ¿por qué la dibujas como es? ¿Cómo se te ocurrió, digamos, de confrontar 2 mundos? Un mundo estático, que Ana también podría hablarnos de eso, el mundo
que preside, digamos, el mundo de las series de televisión, el mundo de las empresas televisivas, ¿no? Que contratan guionistas, que es un mundo también jerarquizado, etcétera, muy paternal, también muy patriarcal, ¿no? Muy conservador en muchos aspectos. ¿Cómo introduces ese personaje, María? ¿Cómo la concibes? Jacobo y María están pensados en términos muy clásicos dramatúrgicamente, por así decir, ¿no? O sea, representan universos opuestos, cosas opuestas. Dos mundos que ahora mismo están en colisión, al mismo tiempo dos mundos que se están relevando el uno al otro. Entonces, como decías, pues este personaje de Jacobo, que representa esta idea, representa la estructura, representa el sistema, representa la industria, el movimiento del dinero, el funcionamiento de las cosas, y la idea era plantear qué personaje podría ser, por un lado, la posibilidad de renovación de este sistema, que de alguna manera necesita renovarse sí o sí solo para seguir vivo, y al mismo tiempo la principal amenaza, ¿no? O sea, como un personaje que pudiese ser ambas cosas al mismo tiempo. Y eso está trazado en términos emocionales, por así decir, en el sentido de que ella, por un lado, es la aprendiz, la que llega sin saber nada, porque viene de una vida completamente diferente, del activismo, de los márgenes, de la acción política, es decir, que es un poco este tipo de personaje que a priori podría uno pensar que nunca representaría una amenaza para Jacobo o un relevo real, y precisamente por eso tiene más valor. Hay una frase de Mark Fisher que cito a veces porque me sirvió mucho para escribir a este personaje, que es la idea de que estar fuera del sistema tiene un alto valor de mercado. O sea, es una idea que siempre me ha parecido atractiva para este personaje, ¿no? El ver cómo el sistema se fija mucho en lo que parece que está fuera, lo que todavía no tiene, porque es voraz y precisamente por eso lo quiere. Lo quiere fagocitar, lo quiere seducir, lo quiere tener, ¿no? Y como en ese juego extraño de seducción entre vengo a deciros que sois lo peor, que no me gusta lo que hacéis, y al mismo tiempo estoy aquí diciéndolo, ¿no? O sea, el cuerpo está presente, esa tensión entre lo que se dice en esa rebelión y en el hecho físico de que esa mujer está ahí y no en otro sitio, no está en su casa, ¿no? Está físicamente ahí hay una tensión que es desde donde se construye el personaje. Por otro lado, como sabía que los actores iban a ser los que han sido Israel Ejalde y Natalia Ugarte, ambos tienen mucha fuerza en la palabra, y pensé que era una buena oportunidad para escribir algo que fuese dialécticamente exigente, porque sabía que lo iban a defender bien y que podía trazarlos mucho en su discurso también, en su construcción verbal del mundo, ¿no? Por la trayectoria que ellos tienen. ¿Qué más? Por otro lado, claro, hay una cosa que me han preguntado algunas veces si es un trasunto, ¿no? Si es una especie de alter ego. Pero realmente me veo bastante en todos los personajes. O sea, sí, evidentemente yo fui María porque yo llegué a la televisión viniendo del teatro, entonces era una especie de bicho raro. O sea, yo sentía que era un animal de otra especie, que me miraban y nadie entendía nada, y tampoco yo entendía qué hacía ahí, aunque fui entendiendo por qué estaba ahí, porque al final sí que era mi lugar y el lugar en el que he trabajado y donde quiero seguir trabajando, pero manteniendo, o sea, teniendo muchas preguntas al respecto de cuál era esa cosa específica que yo tenía y que podía aportar. Y es decir, que al final se trataba un poco de plantear un personaje que pudiese ser al mismo tiempo el virus que destruye, ¿no? el sistema, y al mismo tiempo la que está llamada a ser su principal figura, que en ese sentido también hay algo un poco trágico, ¿no? La idea de que el ciclo de la vida tiene que ver con destruir al que te ha abierto la puerta, ¿no? Algo así. Quería preguntar a Ana, hay en tu texto, tendré que buscarlo, dices así que te hubiera gustado más que hubieran visto tu talento antes que tu cara, ¿no? Como en un momento dado del texto dices, a ver, me recuerdo a mí misma pidiendo que vieran mi talento antes que mi cara. En este caso, el María cuando la vemos por primera vez, digamos que entra y habla,
es un bicho raro, la miran con suspicacia los demás personajes. Aquí habría que introducir un nuevo tema, que es el asunto generacional. Lucía es muy de poner los años que tiene cada personaje, también lo hacía en muchas obras de las últimas, y aquí también, ¿no? De hecho, son Jacobo, que tiene 51, 53 años, pone una horquilla, ¿no? Como de 2 años, Gloria 51, 53, que son coetáneos, Max, que es un poco más joven, 40, 43, y luego está María, que tiene 31, 33 años, y Miranda, que tiene 21, 23. Y son dos generaciones distintas, ¿no? También es interesante también esa brecha que se genera entre tres personajes, que son los guionistas, María, que es la nueva, y Miranda, que es la única personaje que no está dentro del mundo laboral, por así decir. Igual que estos cuatro, María introduce en el mundo laboral de la televisión, si bien viene de trabajar en una librería, que también es laboral. O sea, que ya está trabajando, ya se gana la vida, es precaria, es de clase baja, media, baja, ¿no? Etcétera, media baja. Pero vamos, que ha tenido que pelarse mucho para... Es precaria, sí. Y Miranda, que es una chica joven, todavía, pues eso, acabando la carrera, o a punto de acabarla, etcétera, y un poco perdida, desorientada, sin saber qué hacer, ¿no? Pero ella es la única que está fuera de ese mundo laboral, si bien observa cómo los demás se relacionan en ese mundo laboral, ¿no? Pero la pregunta iba más bien, que te quería hacer, Ana, en ese sentido, tú cuando te has notado también como... Te has notado María, alguna vez María, que es la personaje de hecho raro que entra, enseguida la identifican como, esta guay viene aquí a ver qué va a decirnos. Por tanto, es un estereotipo, porque enseguida la clasifican dentro de un contexto concreto que es eso, chica guay, ¿no? Chica es alternativa, militante, etc. El micro, Ana. Me siento identificada en general con la obra, antes para introducirme un poco aquí. Y casualmente con el personaje que más me... Bueno, cuando decía las palabras, cuando leía y leía las palabras, bueno, me leía a Jacobo, el personaje de Jacobo, ya lo sabes tú, como que realmente me conectaba mucho, quizás también, bueno, cada uno lee como en el momento en el que está y lee lo que uno quiere leer, igual que va a haber una pieza teatral, ¿no? Y se queda con algo y tu compañera se queda con otra cosa, ¿no? Porque cada uno resuena con cosas distintas. Bueno, pues yo resonaba más con Jacobo, quizás porque más que yo me he sentido un bicho raro, ha sido como muchas veces pensar, soy igual que tú, ¿sabes? Tú todavía, lo que pasa que no me das ese capital simbólico, no me das esa mirada, ¿no? Y yo te estoy mirando y te estoy contando todo esto, pero yo sé lo que estás viendo y es otra cosa. Y esto a mí me ha causado mucha rabia, bueno, porque lo veía, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que a María le ha pasado efectivamente cuando entra, ¿no? Le pasa que bueno, que se siente... Bueno, yo creo que María sabe lo que están viendo de ella, ¿no? Yo creo que está contado así también. Y bueno, también hablábamos antes, ¿no? Como con Lucía de hasta qué punto María piensa que se puede desarmar la estructura, ¿no? De Jacobo, hasta qué punto es real que se puede. Y creo que también hay bueno, es necesario esa falta quizás o sea, esa ilusión que tiene María y que tengo yo, que tiene Lucía, entiendo, por hacerlo y hacerlo posible. Creo que es súper necesario, porque si no no podría, ¿no? María llegar a plantear lo que plantea en el final de la obra, ¿no? Y creo que hay una parte de inexperiencia que juega a favor de esa generación, porque te crees capaz de hacerlo, porque a medida que yo voy creciendo me di cuenta, porque si ahora hubiera querido hacerlo cuando llegué con mi propuesta para hacer Cardo, no sé si ahora estaría más condicionada, porque sé más cosas de cómo funciona la estructura que es Jacobo, la estructura que es, ¿no? todo lo que es la televisión. Entonces, bueno, se necesita más gente pues como María y menos... Bueno, al menos no, luego, porque al final también yo creo que hay algo que también pongo en lo que escribí yo, como que al final Jacobo somos todos, porque todos hemos intentado, o sea, intenta sobrevivir de la manera que puede y también intenta hacerlo bien. Todos intentamos hacerlo bien en esto que nos ha tocado, en lo que jugamos, ¿no? En esta parte, como actriz también, ¿no? Uno intenta
escoger lo mejor y hacer lo mejor posible, pero para sobrevivir en el sistema, porque todos estamos dentro del sistema, incluso tú decías antes, la que está fuera de, ¿no?, de los márgenes, pero te cogen de los márgenes para convertirte casi en mainstream, ¿no?, en hacerlo mainstream. Bueno, dejo aquí esta reflexión. ¿Puedo leer lo que viene después de...? Sí. ¿Sí? Que me recuerdo a mí misma pidiendo que viera mi talento antes que mi cara. Me recuerdo yendo a hombres blancos heterosexuales a ofrecerles mi talento. Me recuerdo acostándome con Jacobos y salvándolos, igual que María en esta historia. Y como María en esta historia me recuerdo enamorándome de esos hombres heterosexuales, contradiciendo y derribando mi discurso a cada paso, sintiendo vergüenza por desear, y en lo más profundo de mí vivir escenas prohibidas por mis principios. Este es uno de los temas también de esta obra. Creo que aquí es muy valiente concretando este conflicto en el que está en juego los principios. María tiene principios muy claros por venir de donde viene, ¿no?, y por tener sus dudas todo el tiempo hacia dónde va, porque tiene todas las dudas sobre si se va a integrar en ese equipo de guionistas, sobre si trabajar en la tele va a ser su trabajo o no, y porque tiene muy claro que hay también ahora algo interesante, que es que ¿cómo se puede decir? Hay como un cuestionamiento de ciertos términos, ¿no? Ser militante, por ejemplo, se cuestiona, hay un momento en que se habla de ser militante, Jacobo le ironiza con eso, ¿no? Y ella tiene claro dónde viene y lo que quiere hacer en la tele, si hace algo en la tele, y como diciendo, estos son principios inquebrantables, ¿no? Claro, creo que la palabra principio es muy literal, porque solo es el principio, ¿no? Luego, no sé si se llama así por eso, pero es como después de los principios dura un tiempo y luego el final ya es otro. Ya no se sabe de esos principios, si llegan al final o luego se caen por el camino, como dice Ana en el epílogo, ¿no?, que cuántas veces ha tenido que, ha visto, ¿no?, escenas, vivir escenas prohibidas por mis principios. Se termina, ¿no? Bueno. Sí, cuando leí el epílogo de Ana me sentí, como decía al principio, súper acompañada, y fue una sensación, porque yo estaba un poco, todavía no se había estrenado y todavía tenía un poco de terror, la verdad, a algunas cosas de la función. Hay una parte, un elemento de la función, que es que Jacobo y María se gustan, es decir, que con esta cosa de que son antagónicos y que representan... bueno, de hecho, a mí me gusta hablar de arquetipos, ¿no?, más que de estereotipos, o sea, que sí que son arquetipos sociales desarrollados, intentado que estén bien escritos, pero son arquetipos, es decir, representan también dos fuerzas que ahora mismo en la sociedad tienen muchos detractores ¿no?, y gente que lo necesita como símbolos: la chica joven que viene a revolucionar las cosas, el señor al que se critica pero que al mismo tiempo representa el poder. Y de ahí nacen un poco estos personajes. Entonces la idea de plantear una historia de amor entre ellos, o una atracción, o el hecho de que esta mujer esté ahí porque él la ha llamado, a pesar de que él es lo que es y lo que representa para ella, todo eso ya me parecía un poco subversivo en sí, narrativamente, y eso es un poco el propio tema de la función. Entonces cuando leí este texto de Ana, yo sentía que, no sé si lo hacías desde ahí, pero yo sentía que me estabas echando un capote también, porque creo que me estabas diciendo a mí, o sea, un poco entendí lo que quieres decir, o sea, entendí lo que quieres hacer. Y cuando dice esto de las contradicciones, ¿no?, y de las escenas que uno no... que forman parte más del inconsciente, o de lo que uno desearía y no tanto de lo que uno querría desear, es decir, esa distancia entre lo que uno desea y lo que desearía desear, es un poco el espacio en el que funciona la obra, creo. Precisamente por eso, porque los personajes, esto enlaza un poco con lo que decías de la ficción, de cómo nos contamos las cosas, es decir, creo que los personajes podríamos hablar de ellos por lo que ellos dicen de sí mismos, y de otra manera por lo que de hecho están haciendo, ¿no?, como pues esto que decía de María, que está ahí, o sea, que solo hablaba mucho con Natalia cuando trabajábamos en la función, de que realmente daba un poco igual lo que dijera, porque estaba ahí diciéndolo, ¿no? O sea, ella podía estar diciendo: sois todos, representáis lo que yo detesto, pero está ahí pronunciando esas palabras, ¿no? O sea, el hecho, el acto elocuente sería irse y no hablar, no estar, no aparecer, no estar en la función, ¿no? Entonces,
esto también tiene que ver con casi una cosa que es muy de narrativa pura, ¿no? Que es la idea de que los personajes, que siempre tiene que haber una fractura entre lo que el personaje, cómo el personaje se define a sí mismo y qué es lo que hace, ¿no? Y que es ahí donde el personaje crece. Y por eso yo sentía que esto que escribía Ana era también un comentario a la última escena de la función, en la que el personaje de María dice, se declara su amor y al mismo tiempo que lo hace dice que preferiría no estar haciéndolo. O sea, que se plantea también si se puede escribir ahora, o sea, año 2023, la escena en la que una chica de 30 años le confiesa su amor a un tipo de 50 que además es como, no sé, deliciosamente machista, no sé, es como machista, pero encantadoramente retrógrado. Atractivamente machista. Sí, es consciente. Sí, como que te la puede colar un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo no, porque ella sabe lo que es, pero es como si viera más allá, y eso engarza también un poco con esta fantasía un poco femenina de veo más allá de lo que todo el mundo ve en ti, etcétera. Es decir, que son unos asuntos un poco románticos, como en el sentido clásico de la palabra. Yo tenía un conflicto con eso también y me planteaba si se puede contar esa historia ahora, si yo puedo contar esa historia ahora, si estoy traicionando de alguna manera yo qué sé, el espacio de la representación, que al final se me da de vez en cuando, y tengo no sé, un espacio, un tiempo, unos medios para contar algo, y pensaba, voy a contar esto, esta va a ser la historia. Y el hecho de que eso en sí me parecía que podía ampliar un poco los límites de lo que ahora consideramos políticamente correcto, y que por eso había que hacerlo. Y sentía que este texto de Ana era una manera de decir esto, sé lo que quieres hacer y lo apoyo, algo así, al menos lo entendí así. Que no, cuando dice para echarme un capote, no, o sea, realmente me tocó mucho la obra, y cuando, o sea, también, que no lo he dicho antes, pero me hizo muchísima ilusión esta llamada y poder, me leí la obra antes, yo también sabía que ibas a estrenar esto, y cuando me llegó fue como, ostras, qué bonito poder compartirlo, y gracias por que estén aquí mis palabras, que también lo pongo en el epílogo. Y no es por echar de un capote, la verdad que fue porque realmente me gustó mucho, y me sentí tocada por María, por Jacobo, un poco por una mesa de guión, por saber que al final también lo que uno plantea se acaba convirtiendo, eso también lo digo, no reflexiono sobre eso, de lo que es mainstream, porque ahora también incluso lo que propone María también viene de eso, que parece que es un fenómeno que está pasando, o sea, que en realidad es bueno para la sociedad, pero a la vez eso se tiñe de el capitalismo es lo que tiene, ¿no? Que lo coge y se tiñe todo de eso, y entonces María también participa de eso, ¿no? Por eso al final dices, ¿por qué no se va? Bueno, porque ella participa también de esto, ¿no? Y Jacobo, a mí me da pena al final, la verdad, y me empatizo con él. Yo soy más Jacobo, creo, que casi que María. porque intenta decir, bueno, y pues lo estoy intentando, y ¿qué hace? Todo el mundo lo intentamos en esta vida, ¿no? Pues bueno. La obra, digamos, entra ya en materia el momento en el que se habla del final, del último capítulo de Las hijas del voleibol, que es la que, digamos, destapa la caja de los truenos. En el equipo, por tanto también la productora, en la sociedad que seguía la serie, etc. Y hablamos antes de cómo el final de esa serie, que también se puede decir, yo creo, ¿no? Yo sé que aquí hay quien ha visto la obra de teatro y quien no la ha visto, y quien no se ha leído el libro, entonces me da cosa también desvelar cosas, pero bueno, yo creo que se puede contar el final de la serie, que no está al principio también. Tiene que ver con que la protagonista, una chica joven que viene de un país del este, que nunca se determina cuál es, se queda embarazada siendo la heroína de un equipo de voleibol que de la nada se ha convertido en un equipazo y ha ganado todos los premios, todas las competiciones, ¿no? Entonces de repente es como se queda embarazada la chica. Y la decisión que toma Jacobo para ese final
es que decide aceptar su embarazo y tener el niño y dedicarse a la crianza del niño. Y eso genera un enfado descomunal en los espectadores que ven la obra, que ven la serie. Claro, yo lo que decía, me recordaba una película, que ahora que es una relación un poco peregrina, pero bueno, me recordaba la película de Los Puentes de Madison, no sé si os acordáis. Cuando al final de la película, ¿no? No sé si os acordáis, Meryl Streep está con Clint Eastwood, ¿os acordáis todas? ¿Sí? Y estás viendo, según transcurre la película, que estos dos acabarán juntos, ¿no? Y ella dejará a su marido. No pasa eso. Ella decide quedarse con su marido. Después de ver toda la película, muchos se pensaron, ¿pero por qué? ¿No? Si está tan a gusto con Clint Eastwood y, no sé, y va a tener su último amor de la vida, ¿no? En brazos de Clint Eastwood y viceversa, Clint Eastwood en brazos de ella. Y sin embargo, decide, digamos, el guionista, que es Clint Eastwood, creo, decide la opción más conservadora, que es claro, que por otro lado es lo que puede pasar casi siempre en la vida real. Por otro lado. Claro, aquí uno de los otros aciertos de esta obra es que justamente María apoya ese final. María, que viene ahí a cambiar, digamos, las bases de la ficción para la siguiente temporada, dice, yo este final lo suscribo. Lo que no suscribo es que esa chica triunfara. Eso sí que no es real. Lo que no es real es que esa chica, viniendo de donde viene, ¿no?, termine triunfando de la manera que triunfa. Y el equipo de voleibol, viniendo de donde viene, un equipo de patosas, ¿no?, acabe jugando, ¿no?, como y ganando todos los campeonatos del mundo, ¿no? Exagerando un poco la situación, ¿no? Pero claro, justo ese final es el que me parece que es correcto, ¿no? A ver, es que no da igual, no pasa nada. Me encantan Los Puentes de Madison porque, podemos hablar de esto, porque, claro, Los Puentes de Madison creo que era una novela, pero Clint Eastwood le encanta la novela y hace una peli. Pero claro, un señor de 70 años, ¿no?, que escribe que el final de la peli es que la mujer se queda con su marido y que apuesta por su vida en su casa, con sus hijos y tal, a mí la peli me gusta mucho y a ese sector le encanta. Pero la pregunta es, y la pregunta que plantea la obra es, si eso lo escribe una tía de 30 años, ¿qué? ¿No? O sea, que, es decir, una guionista de 30 años escribe una historia de amor de una mujer casada que pasa el fotógrafo y se enamora del fotógrafo y luego decide quedarse con su marido y decir que no a esa aventura por una vida familiar y por seguir siendo ama de casa, además de una vida que no le hace feliz. Y entonces la pregunta es, esta peli es de hace 20 años, pero ahora, ¿una guionista de 30 años puede escribir eso? No lo sé. Es la pregunta de la obra, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué está diciendo con eso? O sea, ¿está haciendo una apología de la vida familiar? ¿Está diciendo que las mujeres, que está sobrevalorado, yo qué sé, la felicidad que te puede dar una aventura o un nuevo amor o lo que sea? Y las preguntas que se le hacen a una mujer de esa edad son diferentes a las que se le harían a... Y de hecho no es casualidad que esa película la hiciera un señor mayor, porque está bien, pero en el caso de Los Pálidos es la pregunta que se plantea. ¿Este final está bien o mal en sí mismo o está bien o mal dependiendo de quién lo haya escrito? Porque se le achaca a este hombre que es un final equivocado porque se cree, y probablemente con razón, que él no tiene capacidad sensitiva casi para que se pueda hacer una lectura moderna de eso, ¿no? Es decir, se considera que él está haciendo una apología de una cosa tradicional, que la mujer debería apostar por un proyecto familiar en vez de por un proyecto profesional. Pero si eso lo defiende María desde un punto de vista feminista, diciendo que una maternidad elegida, aunque sea a una edad tan temprana, es un acto de rebeldía, ¿no?, porque lo leemos diferente. Entonces era para mí una manera de poner el foco sobre una idea que creo que es muy actual, que es que nos está importando más quién cuenta las cosas que qué cosas se están contando. Es decir, ¿no? O sea, que es el narrador el que antes a lo mejor estaba más ensombrecido y no salía en la foto,
¿no? Y que de repente la gente quiere saber quién es, quién está contando la historia, cuál es la biografía de esa persona, desde dónde lo está haciendo, cuál es su militancia. Y eso está dando oportunidad a algunas cosas que creo que son positivas, y luego tiene otra parte que es un poco desastrosa, porque tiene que ver con la menor autonomía de la ficción, ¿no? Como, con la idea de que nos importa más la biografía o la intención del tipo que hay detrás o la tipa que hay detrás. Y eso está poniendo un poco de presión extra, creo, sobre la cuestión pedagógica, que está haciendo un poco de daño a la autonomía de los relatos. Y eso es otro de los temas que están ahora. ¿Quieres entrar en ese melón? O sea, podemos, pero es largo. Pero podemos si quieres. Pero es largo. No sé si llega sorpresa ya y luego seguimos con esto. Sí, ¿no? Sí, porque son las 10 y yo creo que sí. Sí. ¿Cuentas tú la sorpresa? Sorpresa, ¿no? Cuéntala tú, o la cuento yo como quieras. Sí, cuéntala tú. Bueno, está aquí Natalia Ugarte, que es una de las actrices de la obra, y ha venido y se ha prestado porque no estaba claro que fuera a pasar, pero ha decidido que sí, que puede leer un texto, y va a leer un texto con Ana, que va a hacer de Jacobo, que lo estaba deseando, de alguna forma, y si quieres sentarte ahí, Natalia, va a leer un pasaje de un tirón, y luego ya continuamos hablando bueno, si quieres alguna pregunta también, etcétera. Para poner a la gente en situación, ¿vale? Antes de que leáis. Esto es el final de la escena 3. Hay 10 escenas para que tengáis un poco idea de por dónde va la cosa. El equipo de guión está en plena crisis de cómo después de este escándalo que se ha montado con que la protagonista líder adolescente se haya quedado embarazada con 21 años, llevan mucho rato pensando qué cosas pueden hacer para que en una segunda temporada esto se resuelva, los espectadores dejen de estar enfadados, bueno, como afrontar esta cosa de la ofensa. Y entonces María, que lleva un rato callada ahí escuchando, viendo el percal, está como que no quiere decir nada, no quiere participar, hasta que Jacobo le da la palabra. Sí. Sí, mejor. Vale. Si tienes una propuesta, es el momento. Yo no conozco la televisión lo suficiente. Eso está bien, puedes decir lo que quieras. Yo es que no creo que el problema sea el final. O sea, si está habiendo un rechazo hacia la serie, yo me plantearía qué ha pasado en realidad, ¿no? Por ejemplo, me preguntaría por qué estáis contando una historia de mujeres, porque hay tantas historias de mujeres haciendo cosas juntas. Bueno, quizá podrías afinar un poco más. Creo que elegir a un grupo de 20añeras guapas como la excusa narrativa perfecta para rodar cuerpos bonitos justo en un deporte cuyo uniforme es casualmente bastante pequeño, en realidad, y además ir a las ruedas de prensa a decir que el objetivo es visibilizar, ¿no?, el potencial de las mujeres de una vez por todas, pues, bueno, igual esto ha generado una burbuja, una mentira que al final tenía que estallar. Pero esto no te parece lo peor, ¿no? No. O sea, lo peor es toda esa idea de triunfar gracias al esfuerzo, sea cual sea tu origen y tus circunstancias. Cuando en la vida real, un equipo como ese, sin apoyo de nadie, como dicen ellas siempre, jamás habría prosperado. Maribel estaría ayudando a su madre en la mercería de Sol a Sol. Bueno, entonces ¿has visto la serie? Cintia estaría cuidando de su padre con demencia y Rosy, creo que se llama, la que es lesbiana, ¿no? Correcto. Pues no podría competir si toma tanto ácido, como decís. Así que digamos que todo está mal. Va, eso nos ha quedado muy claro. Sí, también lo de los emblemas soviéticos en los flashbacks de Oksana, cuando haciendo cuentas en ese año ya no estarían en ningún sitio, probablemente. ¿Tú por qué los quieres? ¿Porque te interesa la imagen, el exotismo, ese morbo del comunismo como utopía que fracasó? No, porque este es el núcleo de la historia que estás contando. Un viaje desde el comunismo mísero al paraíso neoliberal en forma de camino de autorrealización y a través de unos cuerpos que nos excitan y que es por eso, por lo que queremos mirar. O sea que, en mi opinión, lo único que está bien de toda la serie es precisamente el final. Que una mujer sin recursos como Oksana, al quedarse embarazada, vea dañada su carrera,
Eso te lo puedo comprar porque eso es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres en este país. Así que de todo lo que es escrito, de esos 12 episodios de fantasía, eso es lo único que se parece un poco a la realidad, lo único valioso para mí. Lo siento. No lo sientes, no pasa nada. Es obligación de tus jefes, ¿no? ¿Tanto te cuesta concebir que haya pensado en ti? Es que no lo entiendo. No, de todos modos, te noto cambiada, ¿eh? Bueno, han pasado 3 años. No, cambiada fuerte. ¿Ah, sí? Más militante. Sabía que dirías eso. Como si hubieses elegido un rasgo menos agradable, y, ¿sabes? Si puede ser, y lo hubieses... Amplificado. Ya me va bien, ¿eh? Sí, así me va bien. Uh-huh. Sí. Yo también te veo muy cambiado a ti, ¿eh? Ya solo hijas del voleibol como concepto. Te he sorprendido. Bueno, es bastante espectacular. Y te ha afligido un poco. Ya te afligía Inspector Gándara. No me afligía Inspector Gándara. Y era difícil no mencionarla, ¿sabes? No mencionar nunca la serie que estaba escribiendo para no decepcionarte. Yo defendía Inspector Gándara. Vamos, María. Me parece mejor. Bueno, es que era un serión. Hombre, por favor, ese policía carismático, políticamente incorrecto, siempre rodeado de chiquillas. Chiquillas. ¿Tú sabes por qué terminó Inspector Gándara? ¿Por qué murió un personaje que era historia viva de la televisión? No, no lo sé. Porque después de haber eliminado todas las tramas que nombraran o estigmatizaran a cualquier colectivo o clase social, después de subirle la edad a sus novias contra natura del personaje, después de que el pobre hombre tuviera que dejar el alcohol como no era suficiente, me invitaron a emitir unas palabras de arrepentimiento. ¿Palabras tuyas o del personaje? Lo que yo represento está mal, soy víctima de mi educación, lo siento. Y ahí tú dijiste, no. Me planté arriba en su despacho y dije, no. Muy bien. Le di las gracias por esa década de policíaco sobrio y de relato exigente y verdaderamente social y escribí su muerte. Así que a Gándara lo mataste tú. Wow. O sea que Gándara es tu Arcadia, ahora. E Hijas del Voleibol es como un grito de venganza, ¿no? Porque has puesto todos tus temas favoritos juntos, ¿eh? Chicas empoderadas, sororidad, colectivo LGBTIQ+. Lo has dicho entero. Sí, y al menos para las ruedas de prensa te lo podrías aprender. Pero si hay un plus, porque cada vez hay más letras. O sea, el plus ya es una especie de manto, ¿no? Sí, Jacobo, lo cubre todo, incluso a ti. Y yo lo noto, pero alguna de esas siglas es para la gente de Extra Radio. Es que no voy a darte cuerda con esto. No, es que siendo tu propio colectivo, ¿no te parece que es distinto ser lesbiana aristocrática que ser lesbiana marginal? ¿No? Digo yo que puedes a contemplar todo el espectro de dificultades. No es muy gracioso esto que haces. Bueno, es el tono que te has propuesto, como battle, se dice así, como... Jacobo, es que yo nunca voy a encajar aquí. No estoy de acuerdo. Sabes que no. Vamos a leer el otro, ¿no? ¿Vamos a leer el otro o todavía no? Yo creo que ya puedes seguir, ¿no? No. Bueno, si quieres, ¿crees que comentemos esto? Sí, No sé, mejor sí presentarte. acabo de caer en que antes no he comentado el detalle de que María es lesbiana. O sea, ¿lo has pensado? Claro. Se me ha olvidado. Es negación. Pero sí, claro, o sea, este es el tema, claro. Que además de todo lo que estábamos hablando, pasa esto. O sea, que esta mujer tiene una novia y que este es, no sé, probablemente el único hombre que le ha gustado muchísimo tiempo. Y esto aparece aquí en la primera escena entre ellos dos, que aparece esta cosa. De hecho, más adelante le pregunta por su novia, ella lo comenta y tal. Jacobo es hetero. Y Jacobo es muy hetero, sí. Mucho. Entonces, bueno, esta es la primera. O sea, habéis visto qué pasa desde esta inclusión de ella en una escena de trabajo, se quedan solos. Lo que pasa es que luego eso está escenificado igual que lo hemos leído ahora, que es como si fuera la misma escena, pero en realidad son dos. Y entonces el personaje de María se va introduciendo dentro de este mundo. Jacobo empieza a ser esta especie de maestro extraño que de alguna manera le ayuda a ser útil ahí dentro, y hasta el punto de que ella empieza a cobrar poder, fuerza, mientras él cada vez está siendo menos valorado dentro de la empresa. Ha habido una fiesta de empresa en la que todo el mundo la ha ido apartando, es decir, que intenté escribir esta caída
del hombre poderoso, que de alguna manera también es un eco de lo que siento que está pasando ahora mismo, ¿no? Que estamos asistiendo a caídas, unas veces justas, otras injustas, pero en cualquier caso creo que ese movimiento está sucediendo. Y esto termina en un momento en el que después de una fiesta de empresa él ha visto como ella se ha ido con los jefes y de alguna manera se está empezando a fraguar este relevo definitivo, ¿no? La idea de que ella va a ocupar el puesto de él, y es ahí donde se produce esta escena final, que es la escena 10, que es de nuevo un encuentro entre ellos dos a solas. Tenéis las páginas, ¿no? Porque yo preferiría no estar aquí contigo. Yo querría decir no cuando me llamas. Y es que esta escena... yo no quiero hacer esta escena. O sea, no quiero hacer esta escena porque no tiene ningún sentido. Porque, Jacobo, perdón, pero es que eres viejo. Y no porque me saques 20 años, ¿eh? No, solo por eso quieres decir. No, eres viejo por lo que representas para mí. Porque todo lo que haces al final tiene el fin de protegerte, de conservarte tal y como eres, tal y como estás. Porque tu manera de abrirte conmigo era contarme que te aburrías con tu mujer. Muy bien, ya lo sabíamos. Que añorabas al hombre joven que fuiste, que quizá no tendrías hijos ahora si pudieras volver atrás. Y todo eso era tan grueso, tan poco, tan exactamente lo que diría cualquier otro y tan lejos de tu altura, me parecía. Pero quizá esa altura no era nada. Quizá era solo mi manera de quererte, ¿sabes? Y a lo mejor tú no la tienes, esa altura. Qué desastre. Yo solo querría que te acordaras, bueno, no que te acordaras, que tuvieras presente que aunque la nuestra fuese una historia un tanto decimonónica, incompleta, difícil de narrar, nosotros, lo creo de verdad, creo que estuvimos juntos un tiempo y al menos en ese tramo entre la casa y el muro dijimos cosas que eran verdad. Más allá de que yo me estuviera dejando la vida para que tu hija aprobara el bachillerato y siguiera el camino recto, el camino vuestro, el camino próspero, a cambio de 10 euros la hora. Yo sé que esto es secundario, pero lo quería recordar. Así que entenderás mi estupor cuando de la noche a la mañana desapareciste, concretamente en el instante en el que Miranda, contra todo pronóstico, entró en la universidad gracias a mí. ¿Puedo decir algo? Si es que te sientes honrado por mi amor, yo prefiero que no. No voy a decir eso. Adelante. Tú a mí siempre me has dicho que eres lesbiana. Bueno, es que si entramos en esto ya... Bueno, eso es un dato. O sea, sí, claro que es un dato. Por eso, ¿sabes la vergüenza que me da hacer esta escena? Vergüenza no hace falta. El problema que representa hacer esta escena. ¿Por qué? Porque estoy enamorada de mi novia. Eso no tiene importancia ahora. Yo quería irme con ella anoche. Honestamente quería eso. Y además, ¿por qué te da vergüenza? Pues porque estoy comprometida. ¿Con qué? ¿Con tu causa? No. Estoy comprometida con todo lo que tú ignoras. Con toda la gente a la que hiere tu forma de ser. Con la falta de representación de personajes LGBTIQ+ en el teatro, en el cine, en la televisión, y para uno que hay es esta, la escena. Me da vergüenza porque yo pienso que la industria está llena de hombres encantadoramente retrógrados como tú y de críticos violentos que solamente ven en mí infantilismo y arribismo y proclama feministoide, y estoy aquí haciendo contra mi voluntad una escena edípica del libro, cumpliendo la fantasía de mi claudicación, de mi... A mí esto, o sea, ya no ante ti ni ante ellos, sino ante mí, como autora. ¿Entiendes que quiero borrar esta escena como se borra un mensaje que se envía a las 3 de la mañana y que nunca se debió escribir? Yo personalmente apoyo esta escena. Ya, pero yo no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque tú y yo estamos en guerra, nos guste o no, hay una guerra, hay unos bandos, nosotros somos sus representantes, tenemos una responsabilidad. No, yo no represento a nadie. Sí, representas a mucha gente, Y tú tampoco tienes por qué. Bueno, es que da igual. O sea, ¿Me toca a mí? ¿Sabes? no es fácil tu réplica ahora, yo no la querría. ¿Vas a escucharla? Claro. Tú no has usado la palabra amor, así que yo tampoco lo voy a hacer. Yo en esta época estaba preocupado por el futuro de Miranda,
Me preocupaba también mi miedo a que la encauzaras, porque eso significaba dejar de verte. Yo me imaginé separándome, yendo a vivir contigo a un piso de este radio, a follar y beber vino a un quinto sin ascensor un poco destartalado, porque yo vi en tu precariedad terca un posible refugio. Yo me estudié los nombres de esas plantas. Viví otras historias en esa misma época, muy poco antes, también durante. Historias que, bueno, en fin, sí que dejaron de ser decimonónicas. Y en algún momento, mientras te miraba, pensé que quizá no estaba bien, que no debía acostarme con mujeres a las que saco 20 años, sobre las que tengo algún tipo de poder, al menos en la teoría, y menos aún con la profesora particular de mi hija, que cada tarde cogía un autobús de media distancia desde su barrio para ayudarla a salir adelante, para ayudarme, para suplir mi ausencia como padre, para que no nos cayéramos como familia. Y yo pensé que debía cortarlo, sin darte una explicación siquiera, porque pensaba que eso era una muestra de respeto, porque sería una historia obsoleta esta, una historia que, al igual que la tuya, tampoco se puede contar ya. Ya eres tu directora, puedes hacer lo que quieras. Bueno, ya aquí yo creo que también un tema que... Lola, ¿nos dices qué tiempo falta o...? Seguimos. Aquí hay un tema también que no suele verse en las ficciones, no suele salir, no se suele... no sé muy bien por qué, pero tiene que ver también con los tiempos anómalos o no anómalos que vivimos, que es el tema del tema social, el tema de la clase social, ese asunto de la clase social, de hablar de dónde viene el personaje, ¿no? De hablar de... oí decir a Belén Gopegui no hace mucho, que si un extraterrestre llegara a la Tierra y leyera los libros que se publican, sacaría la conclusión de que el 99% de los habitantes de la Tierra son escritores o bien detectives privados, ¿no? Con problemas psicológicos y tal. Porque todas la mayoría de las novelas, o sea, si os fijáis, hay mucho escritor y escritora como personaje protagonista. Y mucho detective, porque está lleno de detectives privados, ¿no? Pues como el Gándara ¿no? Como que hablabas antes de que el personaje de Jacobo, ¿no? Que había creado. Y claro, no se suele hablar justamente de... No se sabe de personajes que trabajen, que tengan que coger un autobús para venderle esta radio, para llegar a ese lugar, que tengan un trabajo precario, una librería que apenas cobra dinero por mantener una librería que tiene una función social en el barrio, como pasa con María, que tiene, ¿no? Aparte de... Y digamos que también se habla del viaje que hay un monólogo también, sí, dentro del monólogo que nos he dicho aquí, tiene que ver, hay una metáfora muy bonita que se cuenta, que es con el gotelé, ¿no? Y esa escena en la que el jefazo de María, Jacobo, etc., le dice, un día irás en taxi, ¿no? Bueno, creo que es que taxi, por aquí, por la M30 o lo que fuera, yo que sé, por la autopista, y verás a lo lejos esta casa, ¿no? Y dirás, yo un día vivía allí, ¿no? En esa radio, en ese lugar, ¿no? Proletario. Y de repente eso sale en la obra, de repente se especifica, se nombra, se comenta, ¿no? Es algo que tiene que ver con el personaje, con su contexto, con todo lo que está ocurriendo. Digo que esto no suele ser habitual en el mundo de la ficción hoy. Hacer un repaso de lo que la serie que estáis viendo. Si sale alguien con problemas económicos, bueno, no se profundiza, tiene problemas económicos y punto. No se sabe las raíces, de dónde viene, ¿no? No hay un contraste de dos mundos como puede pasar en esta obra, ¿no? Que hay un contraste claro de la personaje de dónde viene, que es María, con el resto de los personajes, ¿no? Que tiene una vida acomodada, por así decir. Y luego está la responsabilidad de la ficción, que creo que es un tema que a lo mejor podríamos ir acabando con esto. La responsabilidad que se siente María cuando dice que a quién representa, ¿no? Y de alguna forma esos principios que quieren mantener a la hora de crear ficción, ¿no? Y cómo Jacobo de alguna forma se vanagloria, presume de no representar a nadie. Eso también es una actitud muy, muy particular de cierta generación, ¿no? Que es como yo no represento a nadie, soy a mí mismo en todo caso, ¿no? Dice Juan Mayorga en uno de sus ensayos, ¿no? Me pregunto quién escribe mis palabras a veces. Y claro, Jacobo igual no ignora quién escribe sus palabras, pero sí que alguien les está escribiendo, que es unos jefes que esperan de él ciertas cosas, un mundo alrededor que espera de esa serie que sea
la historia de un triunfo, de un éxito a través del esfuerzo, ¿no? Claro, por eso al final naufraga, porque cuando mete la realidad no pega con esa ficción de fantasía que ha desplegado durante 12 capítulos. Y en ese caso, si quieres hablar un poco de esto, de cómo, de este choque de mundos, que al final tiene que ver cómo María se queda, ¿no? va quedándose ahí, al tiempo que Jacobo se va deslizando hacia afuera de ese mundo, y luego de los cuidados también, que tiene que ver, porque hay una frase en la que Jacobo dice, y sí, ¿cómo vais a derribarnos? ¿Vais a cuidarnos? Vais a cuidarnos después de derribarnos, ¿no? Algo así, ¿no? Como... Sí, bueno, yo también, aprovechando que está aquí Natalia Huarte, que interpreta a María en la función, y comentando esto primero, el tema de la clase social y del recorrido que hace ella. Para mí ha habido algo que hemos vivido Natalia y yo en el proceso, que creo que ha sido, bueno, para mí ha sido muy revelador, y es que yo creo que en el inicio, al poner en escena, ¿no? La obra y tomando decisiones con ella, yo le hablaba mucho al principio o yo estaba más obsesionada con eso, con la relación, digamos, emocional entre ellos, ¿no? Y entonces cuando planteábamos que ella llegaba a este mundo desde su mundo del extrarradio, cuando hablábamos del personaje, creo que estábamos hablando más, porque también yo lo llevaba mucho por ahí, de cómo se sentía ella con él, el hecho de que él no la hubiera llamado en tanto tiempo, después de que ella hubiese sido la profesora particular de su hija, cómo se sentía ella al entrar en este espacio, verle por primera vez, y como que creo que trabajábamos más en esa esfera, sí, más emocional, más romántica de la función. Y a medida que pasaban las semanas de funciones y que el personaje, bueno, como que empezaron a pasar cosas, ¿no? Y hubo una conversación muy bonita hace relativamente poco, y que me dio un poco vergüenza tener tan tarde, porque le dije, hostia, es que acabo de darme cuenta de que en realidad lo más importante para esta mujer no es ver a este hombre o lo que este hombre le puede ofrecer aquí dentro, sino que el mundo de ella se está deshaciendo. Es decir, esos márgenes, ese activismo, esa librería, esas manifestaciones que ella convoca, a las que no va nadie, ¿no? Y que en realidad el movimiento que está haciendo ella es un movimiento más parecido a lo que yo he querido creer, el mundo que yo he querido tener, se está yendo, o sea, me está abandonando. Y no me puedo creer que parezca que solo hay dos opciones, o sea, o estoy en los márgenes intentando cambiar las cosas, o estoy en el epicentro del sistema. En serio, no hay nada más. Y de alguna manera creo que la parte romántica pasó a otra dimensión, y me reconecté mucho con la parte más política de la función, que yo creo que en realidad es la principal y la que para mí era más importante al inicio. Lo que pasa es que luego llegas con los actores y hay esta cosa como de lo emocional que como que ganas siempre, ¿no? Y como que lo lleve por ahí. Y me gustaría darle la palabra a Natalia con respecto a ese proceso también de... Bueno, no sé, o sea, te preguntaría muchas cosas, pero cuéntanos algo con respecto a esto. Bueno, o sea, quiero decir, para mí cuando Lucía me dice relativamente tarde, pero que nunca es tarde en realidad, porque la vida se mueve y sabemos las cosas cuando toca, tiene sentido que aparezca ahí, porque en ese momento de esa conversación, porque las funciones son seres vivos que se mueven y que crecen y que aumentan conforme las vas entendiendo por capas. Yo creo que tiene bastante lógica que en los ensayos conectáramos con algo casi más emocional, y también de la relación de ellos dos, porque los personajes, si vivieran esa relación, la habrían vivido, y entonces es muy difícil no construir eso, porque entonces nos hubiéramos quedado quizás en una capa superficial política, ¿no? Pero necesitamos bastante tiempo para entender qué les había ocurrido a ellos, qué se les había movido dentro a esta mujer y a este hombre cuando se encontraron. Y es curioso el teatro cómo te devuelve las intuiciones primeras. Bueno, me imagino que escribiendo una serie o realizando una serie pasa lo mismo, que yo nunca lo he hecho, pero el teatro tiene algo que de repente vas haciendo las funciones y justamente vas diciendo, joder, si yo empecé escribiendo esto, o la primera intuición cuando la leí tenía que ver con esto, y de repente a la tercera semana de funciones te vas dando cuenta que eso se te hace evidente de nuevo. Pero es bueno saber con 22 años, pues la función es lo mismo. Y es verdad que cuando hay un texto muy bien escrito, como es el caso, lo que sí que ocurre es que todos los días se resignifican las palabras. Y
Y a mí eso sí que lo que me ha ocurrido, que por eso tenía todo el sentido, y yo cuando me lo dijiste lo pude entender en el cuerpo, quiero decir, quizás me lo hubieras dicho antes, me hubiera quedado en la cabeza, pero no hubiera pasado por el cuerpo, pero cuando me lo dijiste dije, total, mañana voy a hacerlo más. Entonces como que lo puedes coger y traducir, ¿no?, en el cuerpo para hacerlo acción en el teatro. Y tiene todo el sentido que sea ahí, y nos seguirán pasando cosas ahora que nos queda algo de gira, que descubriremos nuevas, que diremos, qué vergüenza, como no hice esto aquí, ¿no? Y diremos palabras. Y a mí es lo que sí que me ha pasado curioso con esta función, que hacía tiempo que no me ocurría, y me ha gustado mucho sentirlo, es que llega un momento con la repetición que de repente a la función, no sé, 20, como que hay algo que tu cuerpo se relaja un poco y ya te puedes ver la función por seguimiento, ver a tus compañeros, estás en la silla y hablas con una técnica, mira qué guay hoy, no sé qué. Y había algo de esta función que no me permitía nada ponerme en un mundo superficial, o sea, tenía que estar todo el rato como incluso nerviosa de salir a hacerlo. Desde un sitio muy, muy, muy lúdico y muy bonito, la verdad que me ha gustado mucho. Y tengo un rato largo en la función que no tengo espacio en escena, que estoy detrás, y todos los días decía, bueno, va a llegar el día en el que yo me relaje aquí tranquilamente, me ponga, no sé, a pensar, yo qué sé, igual compro algo luego, tal. Y no, todos los días era yo ahí en mi silla, y digo, qué curioso, porque es tan profundo que todos los días sientes que vas a salir a encontrar algo nuevo. Y eso no suele pasar mucho, así que esto lo quería compartir porque creo que es importante. Que la gente al leerlo también pueda ponerse en esa sensación de lo que es incorporar estas palabras y de lo que es salir a hacer una función de teatro durante muchas funciones. Y hay algunos textos que son infinitos que te hacen como, bueno, eso, que quieres que se repongan 1000 veces para seguir creciendo con ellos. Y este texto tiene eso. Bueno, vamos a ir acabando. Lo normal es cuando se pregunta siempre qué buscamos de un libro, ¿no? La pregunta suele ser, ¿qué buscas en un libro? O ¿qué queremos de un libro? ¿No? Entonces suele decir, queremos que nos haga reír, o motivos para pensar, o para bueno, emocionarnos, ¿no? Yo creo que este libro te da motivos para pensar y emocionarte, sobre todo también te da para reírte a veces, hay momentos de comicidad en el texto. Pero quisiera acabar la presentación, salvo que ahora queráis decir algo, que por supuesto ahora os pasamos la palabra, enfocando la pregunta al revés, ¿no? ¿Qué busca un libro? ¿Nos habéis preguntado una vez qué quiere un libro de nosotros, de los lectores, qué quiere un libro, ¿no? Bueno, pues un libro principalmente quiere ser leído. No creo que tenga otro deseo que ese, que ser leído. Es así, es un objeto muy simple que quiere ser leído. Y por eso os invito a que lo leáis, porque es el deseo de este libro que tiene. Y que merece la pena que entréis en sus páginas, en que hayáis visto la obra. Creo que la lectura le da otra perspectiva, da otra visión, ¿no? De algunos matices, no sé, cómo tiene. Y por eso quiero agradecer también eso, que la escucha vuestra y la atención, y sobre todo que estéis aquí. Y vuestra recausos aquí hoy, que ha sido maravilloso. Gracias. Y si tenéis una pregunta, sí. Sí. Yo he visto, Lucía, son 4 obras tuyas, y es la primera que la he encontrado. Creo que todas tienen algo que yo siento que yo valoro mucho, que es que tú no juzgas a los personajes, y en eso a mí me pareces como chejoviana. Todos se salvan, a todos los quieres, aunque te parezcan mejor o peor, pero se produce una separación muy interesante entre lo que puedes opinar éticamente sobre un personaje y cómo, sin embargo, acompañas ese viaje vital que estás viendo, ¿no? Pero sí es la que me ha parecido, ya te digo, yo he visto las 4 últimas, ¿no? Que es la primera, esta es la primera que tú diriges, ¿no? Entonces yo tengo en realidad 2 preguntas. Una es, ¿por qué tu deseo de dirigir? Y luego también la he encontrado en un punto como metateatral. ¿Es una cosa sobre la que has querido incidir, o esto cómo lo has manejado? Estas 2 cosas, digamos, casi yo te pregunto un poco como más que sobre contenido, ¿no? Sobre como estructura de trabajo, algo así, ¿no? ¿Por qué diriges y por qué lo metateatral? Esta última escena se ve claramente, ¿no? Bueno, gracias por esto que dices de no juzgar a los personajes, porque es casi donde pongo más tiempo y más esfuerzo. Mis felicidades. Y además luego eso es algo que te enseñan mucho los actores. Como empecé a estrenar muy pronto, me acuerdo que en la primera obra no pensaba todavía estas cosas, tenía, no sé, 20 años, y había un actor que me dijo,
mi personaje te cae mal, o sea, soy el que está aquí para que le metan cera y bueno, tenía 20 años y dije ok, y ya está, y no, como que me prometí que no me iba a venir nunca más un actor a decirme esto, porque bueno, fue una gran lección y bueno, como tantas cosas que te enseñan los actores. El tema de dirigir es muy difícil explicarlo para mí, la verdad, porque yo he sabido por qué lo he hecho después de haberlo hecho, la verdad. O sea, no tomé la decisión de dirigir teniendo mucho miedo de hacerlo, pero sabiendo que lo tenía que hacer. Igual suena un poco místico, raro, pero como una sensación de que sabía que tenía que hacerlo y me daba mucho miedo porque no lo había hecho nunca y además por el punto en el que estaba como autora, de repente lo tenía que hacer en un espacio muy oficial, con mucha gente, sabía que iba a tener mucha presión, es decir, que no es una primera dirección en un espacio, no sé, alternativo, seguro, 10 días de función, no sé, y de repente pues aquí, con actores muy buenos, todo eso era grande. Y luego en el proceso de hacerlo he sentido que tenía que estar ahí y que se me hace ahora estoy más trabajando la pregunta de por qué no lo hice antes. O sea, es más la pregunta, porque y además es difícil responder realmente y probablemente un poco hasta doloroso, porque creo que tiene que ver con que en algún momento, siendo muy muy joven, yo me convencí de que yo iba a escribir cosas que otras personas iban a apropiarse y que las iban a contar otras personas y yo iba solo a intentar que el material fuese lo mejor posible para que otra persona, que como gesto es un poco raro, ¿no? O sea, es decir, otra cosa es que decidas no me interesa la dirección o no, pero no era eso, es una cosa más rara. Entonces por eso ha sido también un proceso muy, muy, muy íntimo, muy, bueno, hacerte preguntas de ahí, no sé. Entonces el conquistar ese espacio para mí ha sido muy, muy revelador y siento que me he transformado muy profundamente y que ha cambiado mucho mi manera de escribir. Yo sabía que la iba a dirigir cuando escribía y también ha cambiado mucho mi manera de escribir por ese motivo. Es más libre, es el texto que he escrito más libre porque lo estaba apretando menos, porque como sabía que iba a estar en mis manos no tenía que ocuparme tanto de que quedara claro lo que quería decir. Porque antes era como hacer una maletita a alguien, ¿sabes? Como te dejo todo ordenado y tal. Para que incluso en el peor de los casos algo de mí llegue y aquí entonces yo era mucho más técnica antes, más clásica, más aristotélica, para que todo esto ahora lo interpreto así, no lo hacía con esa conciencia, pero creo que ahora entiendo que sí, que había algo de eso que me estaba también atrapando a mí misma un poco. Y yo creo que es distinto con gente que tiene una colaboración más estrecha con los directores, que a lo mejor ya establece un diálogo más, bueno, como de ser un solo bicho. Pero a mí no me pasaba eso, yo escribía y muchas veces no sabía quién lo iba a dirigir, no tenía ni idea. Y por no enrollarme más, la parte de meta teatral, en este caso, yo nunca lo había hecho y cuando iba al teatro siempre me daba un poco de pudor porque veía a mis compañeros que hacían mucho lo de hablar de sí mismos, ¿no? Y yo pensaba, me parece guay, pero que a mí me daba mucho pudor porque decía, es ponerme a mí misma ahí, qué raro. Pero en una obra que habla tanto sobre lo representable, sobre cómo contar las historias, quién está contando la historia, era hasta extraño que la propia obra no se preguntara cosas. Entonces no creo que lo vuelva a hacer. Ahora estoy escribiendo otra cosa nueva y no tengo muchas ganas de seguir con esta cosa metateatral. Nada. O sea, es como que lo ha pedido la obra en concreto. Sí, estaba bien metido, se veía que era el mundo del guión y entonces se podía... Sí, el hecho de que, claro, es como la obra es una capa muy sutil, pero es como si al principio la obra la escribiera Jacobo, por eso empieza con un monólogo de él, y poco a poco es como si María se fuese apropiando del relato y termina con un monólogo de ella, hay un juego un poco con eso. Como si ella fuera, sí, cogiendo un poco el timón de quien está contando la historia, algo así. Gracias. Pues muchas gracias. Yo quería daros las gracias, felicitaros también. La función es espléndida, Natalia hace un trabajo fantástico, los actores, la dirección teatral es estupenda, pero es que el texto es muy bueno. El texto, como ha dicho Carlos, que quiere un libro quiere ser leído.
Este es un texto, bueno, teatral, pero está... No hay pero. Pero estamos hablando de una escritora, de una gran escritora, ¿no? Ayer estuvo aquí en la librería Marta Jiménez Serrano, pues está en esa onda, o en los textos, en el texto que ha escrito Ángela Segovia, en fin, está, yo creo que hay un magma súper interesante de voces, de escritoras muy potentes, así que enhorabuena por el texto, por la función y desde luego los pálidos, hay que leer los pálidos. Querría decir una última cosa y es, bueno, daros las gracias a los tres, porque creo que muchas veces cuando hablamos de lo que escribimos y de las cosas que hacemos estamos un poco concentrados en el papel, en el trabajo, pero creo que los caminos también se hacen con la gente que te acompaña y que te anima y te inspira. Y está aquí mi editor, la actriz protagonista de la obra, una actriz a la que admiro mucho y una creadora de la que tengo tanto que aprender. Y me hace muy feliz estar aquí ahora con vosotros. Esto de las presentaciones siempre es un poco emocional, perdón. Muchas gracias.